La cápsula para la memoria. Apareció como si nada este 30 de noviembre la señora Cielo Génico de Gran Corazón haciendo una obra de caridad para la iglesia Valencia de Jesús. Recordemos que estuvo desaparecida un mes y medio luego de que dictaran orden de captura en su contra. Esta orden la emitió la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior. Una de las opositoras fuertes a la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro es la señora Catherine Miranda. Se la pasa ya gritando y vociferando. Pues ¿cómo les parece que ni siquiera se ha leído la reforma? Ya me la leí yo, pero no se la ha leído ella, ¿no? ¿Qué cosas? Imagínense que la congresista María del Mar Pisano le da cátedra. Hace unos días, la representante Catherine Miranda hizo unas preguntas sobre la reforma a la salud. Sin embargo, si hubiera leído la reforma, entendería que ahí mismo encontrará la respuesta. Al parecer, realmente lo que se busca no es cuestionar la reforma, sino realmente crear rumores sobre la misma. Es hora de empezar a dar el debate, pero con verdad, y teniendo en cuenta lo que dice la reforma. Veamos. ¿Quién va a encargarse de la gestión farmacéutica? ¿Cómo se hará la entrega de medicamentos? En el artículo 20 dice claramente que serán las gestoras de salud de vida y los CAPS quienes se encargarán de la gestión de los medicamentos en los territorios. Ahora bien, algo que para mí es muy positivo de esta reforma es que cualquier farmacia que quiera afiliarse al sistema podrá entregar los medicamentos. Va a ser muchísimo más fácil para el colombiano de a pie conseguir sus medicamentos, porque puede conseguirlas en la farmacia de su barrio y no en la farmacia que la EPS quiere y haciendo largas filas. ¿Quién hará las negociaciones con la industria farmacéutica? El gobierno nacional hará esto directamente, con compras centralizadas y descentralizadas, tal como lo indica el artículo 96 sobre la política farmacéutica. Esta se formulará por expertos cada 4 años y está clarísimo en la reforma. Dígame, ¿quién va a coordinar la atención domiciliaria? En el mismo artículo 20 dice que los servicios farmacéuticos deberán garantizar la atención en zonas rurales y urbanas. La atención domiciliaria en este momento ya existe y es muchísimo más rentable para el sistema. No hay que pagar todos los gastos asociados a tener a alguien hospitalizado. Y esto ya se hace. Y se va a gestionar igual como se gestiona ahora. Lo gestionan los hospitales y las clínicas. ¿Pero por qué no pasa? ¿Por qué no es eficiente? Simplemente porque las EPS normalmente tardan muchísimo en autorizarlo, aun cuando es un ahorro para todos los colombianos. ¿Quién hará el control de las enfermedades crónicas? Una de las cosas más importantes, o quizás la cosa central que propone esta reforma, es que la salud ya no la manejarán las EPS, sino las CAPS. ¿Qué son las CAPS? Es un nuevo sistema centrado en que los colombianos se afilien en su barrio a un centro de salud. Los CAPS jugarán un papel central en la prestación de servicios, incluyendo remisiones, cirugías, exámenes, terapia y entrega de medicamentos. Las CAPS pretenden funcionar como funciona la salud, por ejemplo, en Italia y en Inglaterra. Y es que tú tienes un centro de salud en tu barrio que te conoce, quien sabe quién eres. Tienes un médico de confianza. Esta información más personalizada de la ciudadanía nos ayudará a evitar costos y a personalizar la atención en salud. Porque la idea detrás de este sistema es la prevención. ¿Y quién te conoce más que tu médico? ¿Quién va a liquidar? ¿Quién va a auditar las licencias de maternidad, las incapacidades por enfermedades generales? Colega, en el artículo 71 está muy claro. Las incapacidades las manejarán las CAPS. Pero además, en esta reforma hay un valor agregado. Y es que en este momento la licencia de embarazo es solo para aquellas mujeres afiliadas a nivel contributivo. Acá será para todas las mujeres embarazadas. ¿Quién va a hacer la auditoría en cientos de miles de facturas? En el artículo 58 y en el artículo 69 se desglosan claramente las funciones de la ADRES. Principalmente será ella, la ADRES, quien realice la auditoría. En este momento, la ADRES le pasa la plata al EPS que paga más o menos a los 3 meses. Cuando paga, cuando no se quiere. ¿Qué busca esta reforma? Poder pagar directamente el 80%, hacer la auditoría sobre el 20% y cuando se encuentren irregularidades, entrar a intervenir directamente y no perder esa plática como pasa ahora. ¿Cómo se va a transferir o pagar las deudas existentes? Porque en sí las hay. Pues la transferencia de deudas las determinará el Congreso. Depende de la voluntad de las comisiones económicas y del Congreso en pleno. Y tú, Catherine, siendo presidenta de la Comisión Tercera, lo tienes perfectamente claro. Entonces yo hago un llamado a la responsabilidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. La historia del día de hoy tiene que ver porque el presidente Gustavo Petro se fue para Dubái al COP28.
Estamos de acuerdo, pero antes de ir con Petro, retrocedamos un poquito con Miranda. ¿Qué grado de irresponsabilidad que una persona que nos representa en el Parlamento no haya tenido la delicadeza de quemar un poquitico de pestañas y leerse una reforma a la salud como debería ser? Uno creería que ellos se leen la reforma a la salud y no, vayamos viendo que no. Pero salen a vociferar y allá gritando como la vemos muy constantemente, pero solamente por sus intereses propios y políticos. El presidente colombiano Gustavo Petro relacionó el viernes en su discurso en la COP28 el éxodo que puede provocar la crisis climática y lo que denominó él el actual genocidio al pueblo palestino en la guerra entre Israel y el grupo Hamas. ¿Por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en la Franja de Gaza? Porque Hitler ya entró a sus hogares y se alistan para defender sus altos niveles de consumo de carbono y rechazar el éxodo que esto provoca, señaló Petro desde Dubái, donde se celebra la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Petro ha sido crítico con la muerte de civiles en Gaza y desde el inicio de la guerra ha comparado su situación con los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial. En su discurso en la COP28, Petro invitó a líderes de todo el mundo a imaginar una combinación de hechos en un escenario futuro. El genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis climática. Según su hipótesis, es decir, de Gustavo Petro, si los países ricos no dejan de consumir petróleo, carbón y gas, habrá miles de millones de víctimas climáticas en los países que emiten muy poco dióxido de carbono, que migran en busca de agua dulce. Petro, quien asumió el poder en el año 2022 como el primer presidente de izquierda en Colombia y por elección popular, ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas. Busca la prohibición del fracking, que consiste en inyectar con agua de alta presión con sustancias químicas para liberar petróleo y gas de rocas profundas. Dicha migración, según Petro, será respondida con violencia. Lo que vemos en Gaza es el ensayo de un futuro, advirtió el presidente Gustavo. Quizás si vemos resurgir los despojos, una Palestina libre hoy, podemos ver mañana resurgir una humanidad viva en medio de los despojos de la crisis climática. Bueno, este era el video, espero les haya gustado. El presidente Gustavo Petro siempre dando su discurso, los voy a dejar con algunas partes del discurso. No olviden suscribirse al canal, desde aquí les envío un inmenso abrazo, mil y mil gracias. Pueden medir en términos de desigualdad social. Son ricos quienes más emiten CO2 y más consumen carbono. Son pobres quienes menos lo hacen. Es esta desigualdad social sustancial en el mundo de hoy la causa por la cual ha fracasado los objetivos de la COP de París. Hoy se emite un 12% más de CO2 en el mundo que en el 2010. Es decir, los sectores más ricos de la humanidad han expandido su consumo de carbono y por tanto las emisiones de CO2, llevando a la humanidad y a la vida a la crisis. Adicionalmente a tal aberración no se financió el Fondo del Clima como se prometió para proteger las poblaciones no emisoras de CO2, es decir, las poblaciones pobres. El capitalismo de los países ricos se resiste a desvalorizar la riqueza propia de sus sociedades, basada en la producción y consumo de carbono. Los estados de los países ricos no pueden ni desean desvalorizar su capital fósil, el capital asentado en el petróleo, el carbón y el gas. Eso disminuiría radicalmente y desbarataría la estructura de la riqueza. Es otra concepción de la riqueza la que nace de la descarbonización. La energía fósil ha sido la energía fundamental en el enorme crecimiento de la productividad del trabajo y por tanto de las ganancias de la gente más rica del planeta.
Estas gentes que dominan el poder político no permiten que se extinga la base misma de su riqueza. El sueño americano, el confort europeo, el síndrome de alcance de la China o de la India se basan en el consumo pleno de carbono. El consumo de la parte de la humanidad más rica del planeta, al basarse en carbono, es un consumo basado en la muerte de los demás. De ahí la enorme capacidad de destrucción democrática que está en la base de sostener el capital fósil. Por otra parte, la transferencia de riqueza del norte hacia el sur para adaptar las poblaciones que no emiten CO2 a las contingencias cada vez más mortales del impacto del clima desbocado se ven como ajenas al mercado. En el sur, en sus zonas tropicales, disminuye el agua líquida y se provoca el éxodo. El vaciamiento de población del sur y la marcha de pueblos enteros hacia el norte está en camino. La enorme desigualdad social frente al consumo de carbono y el incremento cada vez más grande de carbono en la población rica del norte provoca el éxodo del sur hacia el norte. Hoy son decenas de millones, mañana serán centenares de millones. ¿Qué pasará con ese éxodo? ¿Qué pasará con la democracia? ¿Qué pasará con el derecho internacional? ¿Qué pasará con la humanidad? Los invito a que imaginemos una fusión, una combinación de hechos, la proyección de la crisis climática en 5 o 10 años y el actual genocidio al pueblo palestino. ¿Están desconectados estos hechos o podemos mirar allí un espejo del inmediato futuro? El genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis climática. Si los portadores de la riqueza del norte, intensiva en consumo de carbono, no permiten apagar las chimeneas emisoras, es decir, no dejan de consumir petróleo, carbón y gas, se romperán de manera irreversible los pilares que sostienen la existencia de la vida humana en el planeta. Pero esa ruptura se generará de manera desigual. La mayor parte de las víctimas climáticas, que se contarán por miles de millones, estarán en los países que no emiten CO2 o muy poco. Sin transferencias de riqueza del norte al sur, las víctimas climáticas cada vez tendrán menos agua líquida en sus hábitats y se trasladarán al norte, a donde los deshielos permitirán el agua dulce. El éxodo será de miles de millones. Este éxodo inmenso tendrá respuestas en el norte. Ya la podemos ver en las conductas antimigratorias de los países ricos y el ascenso de las extremas derechas en ellos. Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar. El éxodo será respondido con muchísima violencia, con la barbarie misma. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro. ¿Por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en Gaza? Porque Hitler ya entró a sus hogares y se alistan para defender sus altos niveles de consumo de carbono y rechazar el éxodo que provoca. Ya podemos ver entonces el futuro, el cierre de la democracia, su final y la barbarie desatada contra nuestros pueblos, los pueblos que no emitimos CO2, los pueblos pobres. Es evitable este futuro de una Gaza generalizada sobre el éxodo creciente de nuestros pueblos. Las votaciones en las Naciones Unidas sobre la barbarie contra Palestina marcan una fragmentación política mundial. Aún hay países que a punto de hundirse, como las islas de Vanuatu y otras islas, votan contra Palestina. Pero la inmensa mayoría de los pueblos pobres del mundo se han unido para detener la barbarie. Solo votan a favor del genocidio los pocos países de Europa y Norteamérica, los grandes consumidores de carbono.
No hay, por tanto, alternativa que el camino de siempre, el camino de la unidad de los pobres y su lucha. Colombia ha propuesto superar la crisis climática a partir del multilateralismo, es decir, del derecho internacional, de hacer vinculantes los planes de la COP a todas las partes, de crear un espacio de poderes públicos mundiales que planifique la transición hacia la economía descarbonizada. Colombia ha propuesto la reestructuración del sistema financiero mundial, el cambio de deuda pública por emisión de derechos especiales de giro que financien los planes de mitigación y adaptación a la crisis climática, el fortalecimiento y reforma de las Naciones Unidas. Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas. Colombia ha desmantelado el subsidio a la gasolina y propendemos por la prohibición mundial del fracking. Colombia ha alcanzado un 70% de su matriz energética limpia. Colombia ha aportado disminuyendo la deforestación de su selva amazónica en un 70% con sus propios recursos. Colombia espera la unidad de los países del sur en torno a salvar la vida en el planeta y la existencia humana. La cápsula para la memoria.